Buenas tardes. Estamos en su programa radial La Misión Continúa. Reflexionamos sobre Jesucristo. Jesucristo, el que da verdadero sentido a nuestra vida. Y encontrar el sentido de la vida es el mayor desafío del ser humano. Agradecemos a todos los radioescuchas que están pendientes de su programa a través de las radios que lo transmiten, como también a aquellos que en las diferentes plataformas digitales siguen el programa. Hemos venido reflexionando sobre el niño y el joven Jesús, que va madurando, que va siendo más consciente cada vez de su misión. Y Jesús asume públicamente su misión. Cuando supo que Juan el Bautista estaba en la cárcel, Jesús salió de dudas, vio todo claro y tomó la decisión. Es ahora. No hay más que esperar. Volvió a Nazaret y conversó largamente con su madre, recibiendo naturalmente de su madre todo su apoyo. María estaba feliz al ver a su hijo Jesús asumir la misión confiada por el Padre, pero también sintió una especie de espada atravesarle el alma, como le había dicho el anciano y profeta Simeón. La misión iba a conllevar sufrimiento, mucho sufrimiento. Y María bendijo a su hijo con la bendición de los antepasados. El Señor te bendiga y te guarde, haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su favor. La bendición en número 6, 24 al 26. Jesús se despidió y con poquísimas cosas, diríamos hoy, una simple mochila y un bastón, desapareció detrás de las colinas rumbo a Cafarnaúm, ciudad estratégica a la orilla del lago de Galilea, distante a unos 30 o 40 kilómetros de Nazaret. Y ahí Jesús lanzó el grito mesiánico: el plazo ya se ha cumplido y el reino de Dios está llegando. Conviértanse y crean en el Evangelio. Fue un grito profético que definió su vida para siempre. Tenía alrededor de 30 años de edad. De acuerdo al Evangelio según Mateo, Jesús, después de una primera ronda misionera, subió a una colina y a los que lo rodeaban comenzó a enseñarles, repitiendo una decena de veces: felices, bienaventurados, felices, felices. Las bienaventuranzas que encontramos en Mateo 5, del 1 al 12. Mientras los maestros reclamaban en las sinagogas al pueblo si ya habían observado la prohibición del día. Mientras ellos hablaban de prohibiciones, Jesús hablaba de
Era una enseñanza totalmente nueva que emocionaba y hacía arder el corazón en aquel tiempo y también a nosotros hoy, porque el Evangelio es palabra actual, es para nuestro hoy. Fue así Jesús que inició su misión mesiánica. Los evangelios no cuentan toda la actividad pública de Jesús. Los autores sagrados tomaron de la vida de Jesús lo que creían más importante para sus destinatarios. Jesús hizo otras muchas cosas. Dice San Juan, que si se pusieran todas por escrito, pienso que ni en el mundo entero cabrían los libros. Y así termina su Evangelio San Juan 21-25. Esta es una expresión exagerada, pero es para decirnos que Jesús vivió una vida muy intensa, dedicada con pasión a la misión. En los evangelios aparece claramente que Jesús fue diferente, un Mesías distinto al modo como pensaba la mayoría del pueblo. Venció la tentación de los mesianismos triunfalistas, de aquellos que les gusta exhibirse públicamente con sus engaños y mentiras. Jesús fue totalmente distinto. No hubo novelería, no hubo ambición y no hubo codicia, como algunos políticos populistas la tienen hoy en la campaña electoral. Se inspiró desde el principio en la vida de los profetas. Vivía en plena comunión con el Padre y el Espíritu Santo, y por eso sintió que su misión mesiánica debía estar en la línea del ser siervo sufriente, como tanto había hablado el profeta Isaías. Una misión de justicia y liberación, una misión universal en favor de todos, incluyente, una misión ciertamente difícil, de mucho sufrimiento y persecución, pero audaz y vencedora en el amor. Jesús fue radicalmente fiel a esa misión y dio la vida por ella con humildad y con firmeza. Jesús anunciaba y testificaba el reino de Dios. Y los evangelios nos narran más de un centenar de veces la expresión reino de Dios pronunciada por Jesús. El reino de Dios fue el hilo conductor de su vida. Busquen primero el reino de Dios, decía, y su justicia, y lo demás lo recibirán por añadidura. El reino de Dios es Dios reinando, y Dios reina cuando su voluntad es acogida y vivida. Jesús desenmascaró la maldad de los otros reinos basados en el autoritarismo, en la represión y la violencia, basado en un pacto de gente corrupta, basado en la exclusión, división y violencia de todo género, violencia social, política y religiosa. Jesús es aquel que toma partido decididamente al lado de la vida, de aquellos que están sin vida, de los sin voz y sin oportunidades, pero sin fanatismo, sin excluir a nadie, ofreciendo a todos salvación y exigiendo conversión.
Jesús organizaba su tiempo, no era un desordenado pierde tiempo. Articulaba sus energías, decidía su caminar, sus andanzas en función de la realización del reino de Dios. Sus relaciones, sus sentimientos, sus opciones tenían la marca registrada del reino de Dios. Era el reino de la vida y de la libertad, de la justicia y de la paz, de la dignidad y de la ciudadanía, del perdón y de la misericordia, de la gratitud y de la gratuidad, de la fraternidad universal y de la solidaridad, de la humildad y del vigor profético, de la obediencia filial a la voluntad de Dios y del amor a la humanidad. Era un reino muy diferente de los demás que dominaba, un reino que comenzaba ya aquí, pero cuya revelación y realización plena se daría solo en la consumación y al final de los tiempos. No se trataba de una nueva religión, sino de una nueva humanidad, un sueño hermoso que salía del corazón de Dios, Padre de la humanidad entera. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que nadie perezca, sino que todos tengan vida y la tengan en abundancia, nos dice el Evangelio de San Juan. Por eso el reinado de Dios era la gran esperanza de varios movimientos sociales y religiosos de la época. Jesús tenía ese mismo anhelo, pero recorrió un camino distinto, diferente, un camino más popular, no para las élites, más popular, llamando a un cambio de mentalidad y de estilo de vida. Todos esos movimientos entraron en conflicto con el Imperio Romano y sus aliados, también Jesús, pero sin violencia, sin armas, sin odio y con gran firmeza y determinación. El lugar de la misión de Jesús fue especialmente Galilea, tierra tachada de impura por los doctores de la ley, por los fariseos, y por lo tanto era tierra despreciada, no apreciada por los sabidondos, aquellos que creen saber todo y que incluso creen ser dueños del corazón de Dios. Y por eso decían, de Nazaret puede salir algo bueno. Así había dicho Natanael antes de decidirse a seguir a Jesús. Y la pregunta de Natanael refleja bien la enseñanza que estos líderes religiosos y políticos del tiempo de Jesús daban. Por eso, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Nosotros sabemos la respuesta. Jesús caminaba por toda Galilea, pasaba por distintos lugares, caminaba por las montañas y los valles, visitaba las aldeas y las pequeñas ciudades y con frecuencia atravesaba el lago de Galilea. Consta que nunca entró en la ciudad de Tiberíades, la lujosa capital de Galilea, en la costa del lago, construida por Herodes y dedicada al emperador romano Tiberio. Era un signo, esta ciudad de Tiberíades, de la triste sumisión. Era ahí donde Herodes Antipa, hijo de Herodes
el Grande tenía su residencia oficial y su pacto de corruptos. Jesús se sentía a gusto en la casa de los campesinos, de los obreros, de los pescadores, y conversaba con la gente que encontraba en las plazas de las ciudades en busca de empleo. Mateo 20. Fue a esa masa de gente despreciada y excluida a las que él se dirigió como buen pastor. Sus escuchas, sus interlocutores, eran las multitudes de Galilea, no las élites de la sociedad. Tanto los milagros como la expulsión de demonios realizadas por él fueron casi totalmente en beneficio de los pobres y de los excluidos. Jesús atraía multitudes. Todo el mundo quería tocarlo, pues la sola presencia de Jesús transmitía seguridad, energía y confianza y liberación. Se preocupaba mucho por el pan y la salud del pueblo en la línea de la solidaridad, y por eso practicaba numerosas curaciones sin gritería ni grandes espectáculos y sin alardear como hacen algunos supuestos líderes religiosos no católicos. En los evangelios hay muchas escenas alrededor de la mesa comiendo con sus amigos y amigas. Era su manera de compartir. Nada de limosna de arriba para abajo, sino de solidaridad. Se sentaba a la mesa en medio de otros, inclusive con gente impura y pecadora por las cuales él había venido. Gente impura y pecadora, en palabra de los fariseos y doctores de la ley. Jesús rechazaba cualquier título que los distanciara de los demás. En los evangelios según Mateo, Marcos y Lucas, Jesús nunca aparece presentándose como el Hijo unigénito de Dios. El evangelio según San Juan tiene otra preocupación: reivindicar a Jesús como Hijo de Dios frente a la oposición de los judíos. Jesús nunca alardeó de esa condición. Tampoco se presentaba como alguien que ya lo sabía todo y de todos. Cuando hablaron del fin del mundo, Jesús dice: en cuanto a ese día y a esa hora, nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo ni el Hijo. Solamente el Padre es quien lo sabe. Mateo 13:31. Jesús, pues, participaba de la vida social y religiosa del pueblo. Observaba el Señor las diversas situaciones que encontraba y a partir de ahí decía sus parábolas. Entablaba conversaciones. ¿Y todo para qué? Para comunicar mensajes importantes de liberación, de salvación y de amor. Las numerosas parábolas que Jesús contaba eran comparaciones que sacaba de la vida diaria, de la vida cotidiana, para aclarar momentos críticos y conflictivos de su misión. Sorprende realmente su capacidad de desentrañar situaciones difíciles con gran claridad, valentía y coraje.
provocando a los oyentes, cuestionándolos y llamándolos a decidirse, a tomar postura. Jesús disfrutaba de la alegría de las personas comunes en eventos familiares y comunitarios, tales como fiestas de bodas, romerías o peregrinaciones, comidas ordinarias, y se destacaba su presencia solidaria ante los dolores del pueblo, como en el entierro del hijo único de una viuda, cuando el pueblo tenía hambre o cuando había gente enferma. Su presencia despertaba esperanza y júbilo, hasta el punto de que unos atropellaban a otros para estar más cerca de él. Zaqueo recibió en su casa con la mayor alegría a Jesús, y fue una visita que cambió la orientación de su vida. Había sido ladrón e injusto. Voy a devolver hasta 4 veces más a aquel que he defraudado. Jesús valoraba todo lo bueno que había en las personas sin amarrarse, sin atarse a los prejuicios que eran alimentados por los líderes religiosos. Lo que a él le gustaba era estar en medio de la gente, de las multitudes, estar con los pobres para servir y crear una nueva conciencia, una vida digna, con apertura total a la voluntad del Padre. Entre los escribas discutían sobre cuál sería lo más importante en la ley. Unos decían que todas, de menor a mayor, y todas tenían la misma importancia. Otros consideraban la ley del sábado como la síntesis de toda la ley, y por ello era la más importante. Cierta vez, algunos fariseos le tendieron una trampa y le preguntaron: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús fue al meollo, a lo principal, a la esencia del asunto. Tomó 2 mandamientos que existían por separado, Deuteronomio 6, 5 y Levítico 19, 18, y los unió en uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con todas las fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos se basa toda la ley y los profetas. Pueden leer Mateo 22, del 34 al 40. Y en su última cena, antes de ser capturado, negado, traicionado y de ser condenado a muerte y morir en la cruz, en esa cena Jesús lo resumió en uno solo: les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿A dónde está la novedad? ¿A dónde está lo nuevo en ese mandamiento doble que era muy antiguo? ¿A dónde está la novedad? Está en el
como yo los he amado. Y Jesús los amó lo más que podía, llevando su amor hasta el extremo. Nadie tiene más amor que aquel que da la vida por los que ama. Y Jesús hizo exactamente esto. Adelante, queridos amigos, en el seguimiento de Jesús, que nos aclara cuál es el camino. El amor a Dios con pasión y el amor al prójimo con pasión. No se puede amar a Dios a quien no vemos, nos dirá San Juan en una de sus cartas, si no lo amamos en el prójimo. Lo más importante es amar. Dios les bendiga. Hasta el próximo programa.